Diálogos con la actualidad. La entrevista. En Presencia Universitaria por la noche. Hola a todos los que nos siguen a través de Presencia Universitaria. Muchas gracias por acompañarnos. En esta ocasión nos encontramos con Carla Humphrey, consejera electoral del Instituto Nacional Electoral, quien nos acompaña y con quien vamos a hablar un poco acerca de temas de paridad de género y también sobre la violencia política en razón de género. Muy buenas noches, consejera. Hola, buenas noches. Encantada de estar aquí. Gracias por este espacio. Muchas gracias por acompañarnos y primero preguntarle, hablaba usted sobre un proceso electoral en el que la participación de la mujer va a ser histórica en la cantidad. Saber qué retos visualizan precisamente por esta situación, porque pues en el país en el que nos encontramos, consejera. Bueno, sí, es el proceso electoral más grande de la historia, siempre decimos eso, pero sigue creciendo el padrón electoral, más de 8 millones de votantes, a diferencia de 2018, la anterior elección presidencial. Y bueno, recordemos que se aprobó la reforma de paridad total, la reforma constitucional en 2019, y por tanto va a haber en juego más de 20,000 cargos de elección popular. Y al menos la mitad, la paridad es un piso, no es un techo, al menos la mitad tienen que estar postuladas mujeres. Entonces vamos a tener el mayor número de candidatas en nuestra historia. Y esto creo que nos debe llamar a reflexión primero a todas las autoridades, porque no nada más es un tema de autoridades electorales. Todas las autoridades del Estado mexicano están obligadas a combatir, a prevenir, sancionar, erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, pero también a tener todas las herramientas listas para que las mujeres puedan identificar qué es la violencia política en razón de género, prevenir esta violencia, denunciarla y también pedir, por ejemplo, medidas de reparación. Y creo que es importante que tengamos estos mecanismos, que las mujeres sepan primero que pueden ocupar cualquier cargo de elección popular en el país bajo sistemas normativos internos, es decir, en comunidades indígenas, a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal, y también que tienen que ejercerlos y que aspirar a ellos en contextos libres de violencia. Ninguna mujer tiene que ser violentada por querer ocupar un cargo público. Claro, ¿con qué herramientas cuentan actualmente las mujeres en la política para poder denunciar? Mencionaba también ahí una oportunidad en cuanto a los registros, los espacios en los que pueden acudir a denunciar, que nos pudiera platicar un poco acerca de esto. Bueno, todas las autoridades electorales, en materia política y electoral, todas las autoridades electorales tienen obligación de recibir las quejas y denuncias que presenten las mujeres en esta materia. Por supuesto, valorar si se tratan o no de competencia de alguna entidad federativa, sino reenviarla, es decir, ese no es trabajo de las mujeres que estén siendo violentadas. Pero además, por ejemplo, tenemos manuales, protocolos que hemos creado para identificar la violencia política, para denunciarla, con formatos que ya traen, por ejemplo, todo el fundamento jurídico para que las mujeres nada más narren las condiciones en las que fueron violentadas, cursos de sensibilización, de capacitación, obligación, porque también hablé de que es obligatorio para todas las autoridades del Estado mexicano, pero también para los partidos políticos. Los partidos políticos tienen por ley y también por acuerdo del Consejo General del INE obligación de tener distintas instancias para prevenir, sancionar y erradicar la violencia política en razón de género, que va desde cursos a sus militantes, desde instancias para orientar a las mujeres en el ejercicio de sus derechos, si están siendo violentadas, cuáles son las vías para denunciarla. Tienen que tener instancias de justicia intrapartidaria que estén conformadas paritariamente, que juzguen con perspectiva de género, que estén capacitados y capacitadas justamente en temas de diversidad sexual, de grupos en situación de vulnerabilidad, de derechos humanos, de perspectiva de género. Y creo que es importante decir que desde las primeras etapas, pues los primeros pasos en los que se puede violentar a una mujer es justamente en los partidos políticos. Así que desde los partidos políticos tienen las mujeres la posibilidad de denunciar, también pueden hacerlo ante las instancias electorales. Y decimos, y así es, suena un poco complicado, pero hay, digamos, 4 formas en las que se puede denunciar. Podemos denunciar la violencia política como delito, el delito de violencia política ante las fiscalías. También se puede denunciar administrativamente ante los órganos internos de control, ante las contralorías, por ejemplo, de las secretarias de Estado.
También se puede denunciar en materia político-electoral ante el INE o ante los organismos públicos locales, los institutos estatales locales. En algunos casos resuelven los tribunales o con el caso del INE, o en otros, en 4 entidades federativas, resuelve el propio instituto, y también acudir a un juicio electoral directamente al Poder Judicial de la Federación. Claro, menciona también que hay un reto en cuanto a las plataformas digitales, porque muchas de las candidatas en procesos pasados han recibido muchas agresiones, muchas veces a lo mejor no de perfiles reales, pero ¿ustedes cómo visualizan que se pueda avanzar en esa materia en específico? Pues ya estamos viendo un tema complicado en esa materia. Hemos visto un aumento importante de las quejas que se presentan por violencia digital y mediática, más del 30%. Está aumentando estas quejas, sí lo tenemos medido por informes que se presentan en el Consejo General del INE. En este tema, pues no es que empiecen a sufrir ya... digamos, tenemos estos casos de violencia que han aumentado, ya han aumentado mucho. Tenemos las denuncias, creo que se basan también en la facilidad de violentar a las mujeres en estas redes, el anonimato, la fácil difusión que se da de este material, la dificultad para sacar este material de las redes sociales. Como instituto, pues tenemos que generar alianzas estratégicas. Generamos una con Meta e hicimos una guía sobre violencia digital en concretamente 3 redes que sí están colaborando en este tema, que sí incluso utilizan inteligencia artificial para detectar discursos de odio, para detectar cuando se está violentando a una mujer, retiran este material, hacen también esta capacitación para que las mujeres junto con el INE identifiquen la violencia política en razón de género, la prevengan, tengan herramientas para prevenirlo, también para denunciar y hacer que este material se baje, pero también para denunciar junto con el INE, porque este material, aunque se baje, se guarda en una biblioteca digital 7 años, así que las mujeres tienen esta posibilidad de denunciar ya con este material que sabe y que tienen conocimiento que les violentó y que pues alguna de estas plataformas que forman Meta pues tiene guardado este material que servirá para la denuncia. Entonces, creo que es importante capacitar también a las mujeres, a sus equipos, en cómo utilizar las herramientas digitales, en cómo prevenir la violencia, en cómo denunciar también la violencia, porque creo que es un tema que no solo en materia electoral, sino en materia, digamos, como Estado nos debe preocupar el tema de las noticias falsas, la facilidad de la dispersión, el cómo comprobar el origen de estas noticias, si son falsas, si son verdaderas. Creo que eso también permea en lo electoral, pero también en otros ámbitos públicos en nuestro país. Claro, consejera, también mencionaba una parte importante, el 3 de 3, mencionaba un reto en cuanto a las sentencias firmes que se tienen y que no muchas veces pues se puede aplicar esta cuestión de no participas porque tienes una denuncia, ¿no? Todavía no hay una sentencia. En ese sentido, ¿cómo se ha avanzado y cómo se plantea avanzar para el inicio de este proceso electoral? Bueno, primero veo como un triunfo de las mujeres que lucharon desde el proceso de 2021 y desde antes por llevar, y así lo hicieron al INE, este tema de la 3 de 3 contra la violencia, que nosotros primero establecimos en unos lineamientos para que las personas postuladas bajo protesta de decir verdad declararan que no estaban en ninguno de estos 3 supuestos, violencia familiar, violencia sexual o fueran personas deudoras alimentarias morosas. Pero ahora la constitucionalización creo que nos obliga como autoridades a ver cómo sí se aplica esta reforma, cómo sí se limita que las personas que hayan violentado mujeres, hombres o mujeres, porque también hay mujeres que violentan mujeres, ocupen un cargo de elección popular, pero también un cargo público, porque también la Constitución amplía este abanico a que las personas tampoco sean designadas en ningún o nombradas en ningún cargo público. Creo que hay esfuerzos que se están haciendo importantes. Bueno, para empezar, creo que la redacción no es de todo afortunada, pero creo que fue un tema de presión a las legisladoras, debo decirlo así, porque exige sentencia firme por determinados delitos, incluido también, dice violencia política en razón de género en cualquiera de sus modalidades,
no todos obviamente son delitos, también hay infracciones administrativas, y creo que esto es un anacronismo de un sistema penal que pues ya ni se usa en nuestro país, ya no todos los casos penales terminan en sentencias, y creo que habría que avanzar como instancias del Estado mexicano a ponderar en este bloque de constitucionalidad y de convencionalidad entre la presunción de inocencia y la seguridad y la integridad de las mujeres. Entonces, hay esfuerzos que se están haciendo desde el INE, pues llevo solicitando estos lineamientos ya un buen tiempo, parece ser que ya tendremos algo en un par de semanas. En Campeche se hizo un esfuerzo importante de ir con el Poder Judicial del Estado a solicitar, hicieron un convenio para que les dieran a las personas que se postulen un certificado de que no están en ninguno de estos, pues de estas causales para perder sus derechos como ciudadana o como ciudadano, y se hizo otro esfuerzo importante el día de ayer, se aprobó en Tabasco. Desafortunadamente los partidos en este doble discurso, pues ya está impugnado el de Campeche. Ya se anunció desde la sesión de Consejo General que fue compleja en el estado de Tabasco, que también se va a impugnar, y seguimos con estas resistencias del Estado patriarcal que se niega a sucumbir y que establece o señala públicamente que está de acuerdo con la paridad, con los derechos de las mujeres, con que tienen derecho a ocupar todos los espacios o cualquier espacio público, pero a la hora de los hechos nos encontramos con impugnaciones. No vayamos más allá. El día de hoy, afortunadamente, la Sala Superior resolvió a favor, confirmó, bueno, modificó un acuerdo del INE, pero confirmó que los partidos deben obligatoriamente de postular a 5 mujeres en estas 9 gubernaturas si equiparamos a la jefatura de la Ciudad de México, y creo que es una buena noticia que las autoridades electorales, las administrativas y las jurisdiccionales se tomen en serio su trabajo. Fue una votación dividida, 3 votos en contra del proyecto que venía por revocar el acuerdo del INE, y 2 a favor de ese proyecto, y en Consejo General fue un voto mayoritario, 10 personas, 10 consejerías a favor y 1 en contra. Entonces, creo que es muestra de esta resistencia que seguimos encontrando y de este doble discurso. Queda muy bien hablarles bien a las mujeres, decir que las aprecian, que aprecian su trabajo, que les van a abrir los espacios, pero sin embargo esto no se traduce en los hechos, en que eso sea un camino fácil, un camino rápido, un camino ágil y un camino en el que se apoya a las mujeres para llegar a estos espacios. Claro, consejera, entiendo entonces que se debe de avanzar en este 3 de 3 a que se consideren carpetas de investigación en lugar de sentencias, ¿o cómo se estaría proponiendo? Yo creo que vamos a tener que interpretar, y a mí me hubiera gustado que llegara a la Corte, porque me parece que claramente en un país con 94% de impunidad, pues no se pueden exigir sentencias firmes, y creo que la Corte hubiera hecho un muy buen análisis de cómo se debiera aplicar ese artículo. A mi juicio, lo que tenemos que hacer de entrada es vigilar que las personas que nos estén presentando no estén en estos supuestos, y también responsabilizar a los partidos políticos de quiénes son las personas que nos están presentando como candidatos o candidatos. Queremos a alguien que esté en nuestro registro de personas sancionadas, queremos a alguien que tenga 10, 15, 20 denuncias, sí, a lo mejor de 10 años, de 15 años, pero de todos modos ahí están las denuncias, ¿no? Las mujeres no tienen la culpa de la impunidad en la que vive el país para no poder presentar una sentencia firme. Y creo que este es el colchón que utilizaron para la redacción, para decir, bueno, de aquí a que obtengan una sentencia firme va a estar muy complicado. Por eso digo, tenemos que ver el cómo sí, cómo responsabilizamos a partidos políticos, cómo tenemos nuestro registro mucho más al día, cómo los tribunales locales tienen obligación de determinar si una persona que comete violencia política pierde o no sus derechos políticos electorales, cómo las legislaturas de los estados, esta reforma que se publicó el 29 de mayo, obliga a que en 180 días todos los estados tengan que armonizar sus leyes de conformidad con esa reforma. Ninguna entidad federativa lo ha hecho, y creo que hay que obligarlos también a legislar. Tienen muchos pendientes legislativos y este es uno de ellos, justamente para ver cómo a nivel local también se aterriza esta reforma constitucional. Claro, consejera. Y solo por último, que nos pudiera platicar un poco acerca, vemos esta lucha que se ganó en paridad de género, que haya hasta 50-50 en las gubernaturas que se van a disputar en el próximo proceso electoral. ¿Esto qué nos genera en el panorama político, en el acomodo político que va a tener el país en 2024?
Bueno, nos genera que van a estar en juego nueve poderes ejecutivos locales, más la presidencia de la República. Yo incluso propuse que metiéramos a debate ya la presidencia de la República. Hoy no hay candidatos ni candidatas registradas. Y por tanto, pues es un tema que se tiene que debatir, porque la reforma de paridad en todo habla de todos los poderes del Estado en todos los niveles de gobierno. La presidencia sí es un cargo unipersonal, como las gubernaturas, como las presidencias municipales, y la Constitución cuando dice todo, pues es todo. Son todos los cargos. Ahora, si hablamos de estos 9, lo que habíamos hecho en el INE es dividir, claro, 4 y 4, y como medida compensatoria por esta discriminación histórica, esta candidatura impar, digamos, sería ocupada tendrían que ser postuladas mujeres, por eso había quedado 5-4. Quedó así ya confirmado por la Sala Superior, los partidos tendrán que postular 5 mujeres y 4 hombres, y como además, y por eso es importante los colectivos de mujeres, las alianzas estratégicas, el litigio estratégico, porque precisamente 2 militantes de un partido político impugnaron en 2022 en Oaxaca y en Tamaulipas, que no las dejaron participar en sus procesos internos, y el tribunal obligó a los partidos políticos a establecer reglas de paridad y reglas de competitividad para que a las mujeres las postularan en los lugares donde tuvieran oportunidad de ganar el cargo. Y estableció que el INE debe supervisar, no nada más vigilar por encimita, sino supervisar que se cumplan con estas reglas y que las mujeres sean postuladas en estados donde sean competitivos para los partidos políticos que las postulen y por tanto puedan llegar a estos cargos. ¿Cuál es mi aspiración? Pues que estas 5 candidatas lleguen a convertirse en gobernadoras y de las 9 que tenemos lleguemos a 14. Hoy con las 9 estamos en un porcentaje de 28%, muy alejado de la paridad que nos habla del 50%, pero bueno, esperaría que por lo menos tuviéramos con estas 5, pues 14 mujeres gobernando. Excelente, consejera. Muchas gracias por venir a esta entrevista a Presencia Universitaria. Le agradecemos mucho su participación y pues los invitamos a continuar con más del contenido de Presencia Universitaria. Muchas gracias.